adentro, y cuidarlo, con cariño, pero también con firmeza. El día del trabajo. Mi yerno me llamó, la muchacha de la limpieza de la familia, y dijo que me iban a correr de la casa. Yo sonreí y le enseñé el contrato que mi esposo dejó sobre el negocio familiar. El lunes me habló para pedirme perdón. Me dijo, me da gusto que estés aquí. Sigue leyendo mi historia hasta el final y dime desde qué ciudad la estás leyendo, para saber hasta dónde ha llegado. El almuerzo del día del trabajo fue idea mía. Me la pasé toda la mañana en la cocina preparando mi famoso asado, el puré de papa con mantequilla que tanto le gustaba a mi difunto esposo Ellington, y la tarta de manzana que siempre era la primera en desaparecer en las reuniones familiares. Quería que todo saliera perfecto, como cuando Ellington vivía. No me di cuenta que estaba preparando todo para que me humillaran. Meline, las papas te quedaron un poco grumosas esta vez, dijo George sin ni siquiera mirar su plato. Mi yerno siempre fue crítico, pero últimamente sus comentarios sonaban más fríos, más pensados. A mí me saben muy ricas, mamá, dijo Vivian, mi hija, en voz bajita. Sus ojos iban de él a mí, con esa cara de preocupación que ya le conozco bien. Lleva años en medio, tratando de defenderme y al mismo tiempo quedar bien con su marido. Yo solo asentí con la cabeza y seguí sirviendo la comida. Mis nietos, Emma y Tyler, estaban pegados al celular, sin darse cuenta de la tensión. Henrietta, que fue la secretaria de Ellington por más de 30 años y ya es como de la familia, me miró con cariño. ¿Te acordaste de hacer la cita con el agente de bienes raíces?, le preguntó George a Vivian, pero me miraba a mí. Me quedé quieta, con la mano sobre la salsera. ¿Qué agente? George se aclaró la garganta y se acomodó su camisa de lino, la que yo había planchado esa misma mañana. Bueno, Meline, queríamos hablar contigo. Esta casa ya es muy grande para que viva solo una persona. Esta es mi casa, dije, con más firmeza de la que sentía. Esta casa colonial de 4 recámaras fue donde Ellington y yo criamos a la familia, donde construimos nuestra vida. Cada rincón tiene recuerdos, las marcas de crecimiento de Vivian en el marco de la cocina, el estudio donde Ellington y yo pasábamos horas hablando de negocios, el jardín donde encontraba paz. Es una carga económica, siguió George, mientras cortaba su carne como si nada. Solo los impuestos están por las nubes, y sinceramente, la empresa ya no puede seguir con esos gastos. Mi empresa, Ellington and Meline Enterprises, aunque todos ya se olvidaron de la parte de Meline desde que murió Ellington. Yo pago los impuestos con mi propio dinero, le recordé, la empresa no cubre eso. George se volteó a ver a Vivian. Mamá, empezó ella, con duda. George dijo, creemos que lo mejor sería que te mudaras a Sunset Gardens. Sunset Gardens, la comunidad para retirados en las afueras, donde la gente va cuando ya nadie quiere hacerse cargo. Tengo 63 años, no 90, dije, sintiendo cómo se me subía el color al rostro. No necesito que me metan a una casa con cuidados. George se rió, y su risa me sonó lejana, como si la oyeran desde dentro de una pecera. No es una casa de cuidados, Meline, me dijo, es una comunidad para personas independientes, perfecta para alguien en tu situación. ¿Y cuál es mi situación?, pregunté, dejando el tenedor sobre la mesa. Se recargó en la silla que era de Ellington, y movió las manos como si señalara todo el comedor. Seamos sinceros, desde que murió Ellington, te la has pasado haciendo de ama de llaves, cocinas, limpias, planchas mis camisas, es lo único que sabes hacer. Se hizo un silencio, hasta los niños levantaron la mirada del celular. George, dijo Vivian, con un suspiro, como si le hubieran pegado en el estómago. Pero él no había terminado. Vamos a vender la casa, la empresa necesita ese dinero. Sinceramente, Meline, necesitas aterrizar. Tú eras la esposa bonita que organizaba cenas. Ellington era el cerebro de todo esto, ya no está, y es hora de que aceptes la realidad. Me temblaban un poco las manos, pero mantuve la voz firme. ¿Y cuándo se supone que tengo que salir de mi casa? Ya tenemos un comprador interesado, dijo George mientras se limpiaba la boca con la servilleta. Deberías tener todo listo para finales de mes. Debajo de la mesa, Henrietta tomó mi mano y la apretó. No dijo nada, pero sus ojos lo decían todo, no lo dejes hacer esto. Respiré hondo. Sentí el peso de la pequeña llave que llevaba colgada al cuello, escondida bajo mi blusa. Era la llave de la caja fuerte privada de Ellington. Dentro estaba el documento que George no sabía que existía, el papel que cambiaría todo. Qué curioso momento, dije, levantándome con calma, porque justo mañana planeo ir a las oficinas de la empresa.
Hace años que no voy. La cara de George cambió, se le borró la sonrisa confiada. ¿A qué vas? Le sonreí, esa sonrisa que Ellington solía decir que era mi sonrisa de jugadora de ajedrez. Voy a entregar unos documentos, papeles que dejó Ellington sobre cómo está realmente repartida la empresa Ellington and Mellin Enterprises. A George se le fue el color del rostro. ¿De qué estás hablando? Lo sabrás mañana, le dije, recogiendo los platos con las manos firmes, pero por ahora, ya que según tú soy la sirvienta de la familia, debería recoger la mesa. Mientras caminaba hacia la cocina, escuché que Henrietta empujó su silla hacia atrás. Te ayudo, Meline, me dijo, siguiéndome. Detrás de nosotras, George alzó la voz. Esto es una locura, está fanfarroneando. En la cocina, ya lejos de sus ojos, por fin dejé que me temblaran las manos mientras ponía los platos en el fregadero. 38 años de matrimonio, 38 años construyendo un negocio, una vida, un legado. ¿Y para qué? ¿Para esto? Vas a pelear, ¿verdad? Susurró Henrietta, cerrando la puerta de la cocina. Toqué la llave escondida bajo mi blusa. Ellington siempre decía que el tiempo lo es todo en los negocios, le respondí, y creo que por fin llegó el momento. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté sola en el estudio de Ellington. Nada ha cambiado desde que Ellington murió hace 3 años. Su silla de cuero sigue con la forma de su cuerpo, y sus lentes para leer siguen en el escritorio, justo donde los dejó la última vez. Pasé los dedos por la superficie de caoba brillante, recordando sus palabras. Tienes que tener paciencia, Maddie, me dijo en esas últimas semanas. Su voz ya era débil, pero su mente seguía bien despierta. Deja que George crea que ganó. Deja que todos te subestimen. Esa será tu mejor ventaja. Me quité la cadenita del cuello y me acerqué al cuadro que estaba colgado detrás del escritorio. Era un paisaje de las montañas de Montana, donde pasamos nuestra luna de miel. Detrás del cuadro, bien escondida, había una caja fuerte que solo se podía ver si sabías dónde buscar. Metí la llave y giró sin problema. Adentro solo había un sobremanila. Ya había visto esos papeles una sola vez, justo el día después del funeral de Ellington. En ese momento no pude hacer nada. El dolor era demasiado. Y todavía no conocía hasta dónde podía llegar la ambición de George. Pero ahora, después de 3 años viéndolo desarmar pedazo por pedazo todo lo que Ellington y yo habíamos construido, ya estaba más que lista. El documento era simple, pero poderoso, un contrato de sociedad de cuando empezamos la empresa. Dejaba claro que Ellington y yo éramos socios iguales, no solo de nombre, sino legalmente. Y lo más importante, una cláusula decía que si uno de los dos moría, el control total pasaba al otro. No a los hijos, no al yerno, a mí. George nunca había visto este documento. Cuando Ellington falleció, lo dejé creer lo que quiso, que como estaba casado con Vivian y llevaba 15 años en la empresa, él tomaría el control. Le dejé usar la oficina de Ellington, hasta permití que colgara su título rimbombante donde antes estaba el de mi esposo, pero nunca le cedí nada, nunca transferí mis acciones, solo me hice a un lado y observé. Entonces sonó el teléfono. Me sobresalté. Era Vivian. Mamá, ¿estás bien? Preguntó con voz dudosa, como con pena. Estoy bien, querida, le dije, mientras volvía a guardar el sobre. Perdón por lo de hoy, George se pasó, no debió hablarte así. Suspiré, ya conocía ese patrón, George se portaba como un patán, y luego Vivian llamaba a disculparse por él. Está muy estresado por la empresa, siguió diciendo. La junta directiva de la próxima semana lo trae muy nervioso. Hay rumores de una posible compra agresiva. Vivian, la interrumpí con voz suave. ¿George sabe que yo soy dueña del 51% de la empresa? Hubo un silencio largo, muy largo. ¿De qué estás hablando?, preguntó al fin. Tu papá me dejó todo, menos la empresa, pero incluso en la empresa, él y yo éramos socios iguales desde el principio. George dijo que papá quería que él se hiciera cargo, que siempre fue el plan. Cerré los ojos, sentí una mezcla de tristeza y claridad. Ni siquiera mi propia hija sabía el papel que tuve en crear la empresa que lleva mi nombre. Tu padre y yo fuimos socios desde el primer día, le dije. Desde el inicio decidimos que él iba a ser la cara visible. Era los años 80, Vivian. A las mujeres no se les aceptaba fácilmente como jefas. Pero tú nunca ibas a la oficina, nunca estabas en las reuniones, dijo ella, insegura. Me reí bajito. Estuve en todas las reuniones importantes, siempre. Tu papá no tomaba ninguna decisión importante sin consultarme primero, siempre hablábamos de todo,
casi siempre durante la cena, aquí mismo, en este estudio. Volteé a ver las fotos en la pared. Ellington salía dándole la mano a alcaldes, gobernadores, hasta a un presidente. En todas las fotos, yo estaba un pasito atrás, observando. ¿Te acuerdas cuando tenías como 10 años y tu papá traía a la casa esas carpetas llenas de números? Le pregunté. Los reportes trimestrales, respondió Vivian. Los ponía en la mesa del comedor cuando ya todos nos habíamos ido a dormir. Sí, dije, y al otro día estaban llenos de notas y marcas. ¿Alguna vez te preguntaste quién se quedaba toda la noche revisando esos informes? Silencio otra vez. ¿Por qué nunca dijiste nada?, me preguntó al fin. Porque no importaba quién se llevara el crédito. Mientras el trabajo saliera bien, respondí. Me giré el anillo de bodas en el dedo. Tu papá y yo éramos un equipo. Él era buenísimo con la gente, tenía visión. Yo era mejor con los números, con la estrategia. George no va a creer esto, susurró Vivian. No tiene que creerlo, le dije. Los documentos hablan por sí solos. Escuché voces en su lado del teléfono, y luego la de George acercándose. ¿Es tu mamá? Pásamela. Sonaba tenso, con esa rabia callada que apenas se aguanta. Antes de que Vivian pudiera decir algo, le dije. Dile a George que lo veo mañana a las 9 en punto, en la oficina. Puede llevar a todos los abogados que quiera. No va a cambiar nada. Colgué antes de escuchar su respuesta. Dejé el teléfono y caminé hacia la ventana que da al jardín. Ese jardín lo plantamos Ellington y yo hace 30 años. El arce japonés que me regaló para nuestro 10º aniversario estaba enorme. Sus hojas rojas brillaban con la luz de la luna. Me vino un recuerdo, una noche, aquí mismo en el estudio, cuando la empresa apenas tenía 2 años. Estábamos viendo unas solicitudes de préstamo que ya nos habían rechazado 3 veces. ¿No creen que seamos lo suficientemente buenos, Maddie?, me dijo Ellington, frustrado. Le quité los papeles, recalculé los números, rehice la propuesta y le dije, entonces vamos a demostrarles que están equivocados. No necesitamos su aprobación, solo necesitamos sus firmas. Al día siguiente, nos aprobaron el préstamo que salvó la empresa. Siempre fuimos socios, en todo lo importante, éramos iguales, y mañana, por fin, el mundo lo sabrá. Esa noche no pude dormir. A las 5 de la mañana ya estaba lista. Me puse el traje azul marino que usé en el funeral de Ellington. La última vez que me presenté públicamente en algo de la empresa. Aún me quedaba perfecto. Me puse unos aretes de perla, un poco de maquillaje, lo justo para verme elegante sin exagerar, y me peiné el cabello plateado de forma sencilla. Ellos esperan ver a una viuda triste o a una viejita indefensa con su hija, me dije frente al espejo, pero les voy a mostrar a la verdadera mujer de negocios. La sede de la empresa estaba a unos 20 minutos de mi casa. No había ido en casi 3 años, pero al llegar al lugar de estacionamiento reservado que aún tenía el nombre de Ellington, sentí que todo volvía a su lugar. Ese edificio, con su fachada de vidrio y su elegancia discreta, fue idea mía. Yo encontré el terreno, negocié el precio hasta casi la mitad de lo que pedían y trabajé con los arquitectos en cada detalle. Aún así, cuando crucé las puertas giratorias del edificio y entré al vestíbulo de mármol, me sentí como si fuera una extraña. La recepcionista, una chava joven, no me reconoció. ¿En qué puedo ayudarle?, preguntó con amabilidad. Maline Harrington quiere ver a George Bitley, le respondí. Abrió los ojos con sorpresa. ¿Señora Harrington? Ay, lo siento mucho, no la reconocí. No se preocupe, le dije, hace tiempo que no vengo. El señor Bitley está en una reunión, pero ¿puedo? Perfecto, la interrumpí con calma. Voy a subir a la oficina de mi esposo y lo esperaré ahí. Antes de que pudiera decir algo más, ya estaba entrando al elevador. Cuando las puertas se cerraron, la vi buscando el teléfono con desesperación. La planta ejecutiva seguía casi igual a como la recordaba, aunque algunas pinturas habían cambiado. Las obras clásicas que Ellington y yo escogimos juntos ya no estaban. Ahora había arte moderno y abstracto. Frente a lo que era nuestra oficina, una joven asistente me miró con cara de sorpresa. Señora Harrington, dijo, parándose de inmediato, no la esperábamos. Le dejé un mensaje a George anoche, le respondí. Está en la sala de juntas con los del consejo, dijo algo nerviosa. Están ahí desde las 8. Dicen que es una reunión urgente. Claro, pensé. George se adelantó para buscar apoyo antes de que yo llegara. Perfecto, le dije. ¿Puedes acompañarme a la sala, por favor? Volteó nerviosa hacia la puerta cerrada de la oficina detrás de ella.
¿El señor Bitley pidió no ser molestado? Él me está esperando, le aseguré. Dudó un segundo, luego asintió. Claro, por aquí. Mientras caminábamos por el pasillo, varias caras conocidas aparecieron. Gente que llevaba años en la empresa. Se detuvieron al verme, sorprendidos. Señora Harrington, ¿es usted, Meline? No lo puedo creer. ¿Cuántos años? Theo Coleman, nuestro vicepresidente de operaciones desde los primeros días, salió de su oficina con una gran sonrisa. Mateline, exclamó mientras se acercaba. Qué gusto verte. Hola, Theo, le respondí con cariño, aceptando su abrazo. Me alegra mucho verte. Se acercó un poco y me dijo en voz baja. ¿Vienes por la reunión? George nos llamó temprano. Dijo que va a hablar sobre cambios en el liderazgo. Sí, asentí. Justo por eso vine. Theo sonrió con complicidad. Vaya, llegaste en el momento justo. Llegamos a la sala de juntas. Las puertas de cristal esmerilado no dejaban ver quién estaba adentro. La asistente tocó suavemente y abrió la puerta. Disculpe, señor Bitley, la señora Harrington ya llegó, anunció tímidamente. La sala se quedó en silencio. 8 pares de ojos se voltearon hacia mí. Ahí estaba el consejo directivo, la mayoría con nosotros desde hace décadas. Y en la cabecera de la mesa, en la silla que era de Ellington, estaba George. Su cara se puso blanca. Meline, dijo tratando de mantener la calma, no te esperábamos hasta las 9. Me gusta llegar temprano, le contesté, sonriendo hacia la mesa. Buenos días a todos. Ya tenía rato sin verlos. Bernard Walls, el miembro más veterano del consejo, con sus 78 años, se puso de pie de inmediato. Meline, querida, dijo, caminando hacia mí para darme un beso en la mejilla. Te ves increíble. Te hemos extrañado muchísimo, me dijeron, uno por uno, saludándome con cariño. Su calidez contrastaba totalmente con la cara seria y tensa de George, que seguía sentado, mirándome con los ojos entrecerrados. ¿Y qué te trae por aquí hoy?, preguntó Patricia Reynolds, una de las pocas mujeres en el consejo. Creo que George ya lo sabe, respondí mientras ponía mi bolsa sobre la mesa y sacaba un sobre Manila, pero con gusto se los explico. George se levantó de golpe. Estamos en medio de una junta importante, Meline, tal vez podríamos hablar en privado después. Esto les importa a todos, le dije tranquila. De hecho, tiene todo que ver con la reestructuración que, según entiendo, están discutiendo. Los miembros del consejo se miraron entre ellos. Bernard carraspeó. George acaba de proponer cambios grandes en el liderazgo. Tal vez deberías unirte a la conversación, Meline. Claro que no, interrumpió George. Esta es una junta formal, y la señora Harrington ya no está activa en las operaciones de la empresa. De hecho, dije mientras sacaba los papeles del sobre, justo eso es lo que tenemos que aclarar. Repartí copias a todos los miembros del consejo. Dejé la de George al final. Estos son los documentos originales de sociedad entre Ellington y yo. Como pueden ver, éramos socios iguales desde el inicio, y hay una cláusula de sucesión que le da el control total al cónyuge que sobreviva. La sala se quedó en silencio mientras leían. George tomó su copia con el rostro cada vez más rojo. Esto es una locura, dijo tartamudeando. Este documento puede ser falso. Ellington nunca me habló de esto. Es auténtico, dijo Bernard en voz baja, ajustándose los lentes para leer mejor. Yo estuve presente cuando se firmó. Ellington fue muy claro con sus deseos. George volteó hacia Bernard, furioso. ¿Tú sabías esto? El señor mayor asintió. Claro, varios de nosotros lo sabíamos. Pensamos que tú también, por la posición que ocupas. ¿Mi posición?, repitió George, confundido. Eres director ejecutivo interino, aclaró Patricia. Estás aquí mientras Meline decide si toma el mando o nombra a alguien más. La cara de George se desfiguró. Se dio cuenta de que nunca había tenido el control real, solo había sido un encargado temporal. Esto es absurdo, susurró, tirando el documento al centro de la mesa. Llevo 3 años dirigiendo esta empresa. ¿Y cómo nos ha ido?, pregunté abriendo otra carpeta. Hablamos de los reportes financieros de los últimos 12 trimestres, de la caída en participación de mercado, de los 3 clientes grandes que se fueron, o de las transferencias raras a cuentas extranjeras que empezaron justo 2 meses después de la muerte de mi esposo. La sala quedó completamente en silencio. El rostro de George mostraba una mezcla de sorpresa, enojo y, finalmente, miedo. ¿Qué transferencias?, preguntó Patricia, ahora con voz fría. Le hice una seña a Henrietta,
que había entrado sin hacer ruido mientras todo esto pasaba. Ella repartió otro grupo de documentos, eran los registros financieros que había juntado con ayuda de Winston Blackwell, nuestro antiguo director financiero, a quien George había obligado a retirarse antes de tiempo. Son 3 transferencias, expliqué, cada una por un monto justo debajo del límite que requiere ser reportado. Todas fueron hechas a una empresa fantasma en las Islas Caimán, y casualmente, el mismo mes, George compró una casa de vacaciones en Aspen, una propiedad que no está a su nombre, sino al nombre de su hermano. Los miembros del consejo hojeaban los papeles, murmurando entre ellos. Las manos de George temblaban mientras se agarraba de la orilla de la mesa. Eso es pura calumnia, gruñó. Estás inventando todo porque estás ardida. Llevas años sin pintar nada aquí y no lo aguantas. No le seguí el juego. Los documentos hablan por sí solos, George, pero si prefieres, podemos hacer una auditoría externa. Yo creo que sería lo mejor, dijo Bernard, con cara seria y muy preocupado. George, esto es grave. Esto no tiene sentido, balbuceó George. ¿Van a creerle a una ama de casa antes que a mí? Hice que las acciones subieran 15%. Deberían haber subido 40%, interrumpió una voz desde la puerta. Todos volteamos. Era Winston Blackwell, con el cabello canoso, elegante con su traje hecho a la medida. La cara de George se puso blanca. Winston, dijo Patricia, sorprendida, pensé que estabas disfrutando tu retiro en Florida. Así era, respondió él, entrando a la sala, hasta que Meline me llamó hace 3 meses, preocupada por algunas cosas raras en los reportes financieros. George me volteó a ver, con una mezcla de rabia e incredulidad. ¿O sea que llevas meses planeando esto, después de todo lo que he hecho por esta empresa? La verdad, respondí, solo empecé a actuar cuando descubrí que nos estabas robando. Mientras George tartamudeaba de coraje, Winston continuó. Según el mercado y nuestro historial, las acciones deberían valer casi el doble, pero hemos perdido clientes clave y personal valioso. La gran pregunta es, ¿por qué? Le hice una señal a Winston para que se sentara. Yo te puedo decir por qué, dije. George ha estado saboteando a propósito nuestras relaciones con clientes para bajar el valor de la empresa. Eso es una tontería, gritó George. ¿Y por qué haría algo así? Porque sí, respondió Winston, deslizando otro documento sobre la mesa. Ha estado hablando con Maxwell Holdings para que nos compren. Y a cambio, le ofrecieron un contrato personal de consultor, $5 millones al año por 5 años. Después de la compra, la sala se quedó sin aliento. Todos sabían que Maxwell Holdings era nuestro mayor competidor, famoso por comprar empresas, vender todo lo valioso y correr a casi todos los empleados. ¿Ibas a vendernos?, preguntó Teodoro, con la voz llena de dolor. ¿Tienes idea de lo que Maxwell haría con esta empresa y con nuestra gente? Ahí fue cuando George se quebró. Ustedes no entienden. El mercado ya no es el mismo. O nos adaptamos, o nos hundimos. Maxwell tiene los recursos para lo que necesitamos. ¿Adaptarnos?, dije. ¿Te refieres a destruir todo lo que Ellington construyó? ¿A dejar sin trabajo a cientos de personas leales? ¿A llenarte los bolsillos mientras ves cómo esta empresa se va al caño? Estás siendo emocional, se burló George, intentando recuperar el control. Esto es negocio. A veces hay que tomar decisiones duras. En eso estoy totalmente de acuerdo, respondí con frialdad. Por eso, mi primera decisión como directora general es despedirte, con efecto inmediato. George soltó una risa amarga y desesperada. No puedes hacer eso. Necesitas que la Junta lo apruebe para correr a un ejecutivo. En realidad, intervino Bernard, el contrato de sociedad lo deja muy claro. Meline, como accionista mayoritaria, tiene el poder total para contratar o despedir a quien quiera. Esto es ridículo, balbuceó George, mirando a la mesa buscando apoyo, y no encontró a nadie. Viven no lo va a permitir, murmuró, sin convicción. Lo voy a pelear en los tribunales. Puedes intentarlo, le contesté tranquila, pero debo decirte algo, fue Viven quien me habló de la casa en Aspen. Encontró la escritura cuando buscaba su pasaporte el mes pasado. El color se le fue de la cara. Estás mintiendo. Puede que mi hija haya estado ciega por tu encanto durante años, George, pero no es tonta. Cuando se dio cuenta de que le ocultabas propiedades, empezó a fijarse en otras cosas también, como tus llamadas en la noche o tus ausencias raras. No quería exponerlo así, pero no me dejó de otra. La Junta tenía que saber en quién habían estado confiando. Sobre el futuro de la empresa, empezó Patricia poniéndose de pie. Creo que ya escuchamos suficiente. Propongo que Meline regrese oficialmente como directora general,
y que se autorice una auditoría completa de todas las transacciones que se hicieron durante el tiempo de George. Yo la apoyo, dijo Bernard de inmediato. ¿Todos a favor?, preguntó Patricia, mirando la mesa. Todos levantaron la mano, menos George. La reunión termina, dije tranquila. Seguridad te va a acompañar a vaciar tu oficina, George. Todo lo que sea propiedad de la empresa debe estar devuelto antes de que acabe el día. Se levantó despacio, con la cara llena de odio. Se van a arrepentir de esto, murmuró, todos. De lo único que me arrepiento, le respondí, es de no haberlo hecho antes. Después de que seguridad lo escoltó fuera, la junta me rodeó de inmediato, llenándome de preguntas. ¿Cuánto sabe de los proyectos actuales? ¿Va a cambiar más personal? ¿Y qué va a pasar con Maxwell Holdings? Vamos paso a paso, les aseguré. Primero, hay que estabilizar la empresa y tranquilizar a nuestros clientes. Winston aceptó regresar temporalmente como director financiero hasta que encontremos a alguien más. Theodore seguirá como vicepresidente de operaciones. Y Patricia, me gustaría que tú lideraras el equipo de retención de clientes. Todos asintieron, claramente aliviados con las decisiones. ¿Y Viven?, preguntó Bernard con voz suave. Esto debe ser muy difícil para ella. Sentí un nudo en el corazón al pensar en mi hija. Me llamó anoche llorando, después de encontrar más pruebas de las mentiras de George. Le está costando trabajo procesarlo todo, pero es más fuerte de lo que parece. Eso lo heredó de su papá. Y de ti también, dijo Patricia con una sonrisa. Después de la reunión, regresé a lo que una vez fue la oficina de Ellington, ahora mi oficina. George la había cambiado mucho, quitó los muebles clásicos y cómodos de Ellington y puso cosas modernas, elegantes, pero frías, sin alma. Todo esto tiene que desaparecer, le dije a Henrietta, que venía detrás de mí. Búscame el número del diseñador que usamos cuando renovamos las salas de juntas. ¿Cómo se llamaba? Marcus Delany, dijo ella. Ya le hablé. Dice que puede venir la próxima semana. Sonreí y me senté detrás del escritorio. ¿Qué haría yo sin ti, Henrietta? Esperemos que nunca tengas que averiguarlo, me dijo, dejando una pila de carpetas frente a mí. Estos necesitan su atención urgente, contratos con clientes, temas de personal, y la presentación de la cuenta de Newton. Desde la última vez que George habló con ellos, los clientes han estado dudando. Organiza una comida con Jackson Newton, le pedí a Henrietta. Dile que quiero platicar con él en persona sobre unas ideas. Henrietta asintió y empezó a anotar. ¿Y la cena del día del trabajo que estabas planeando para el domingo, la cancelamos? Lo pensé un momento. Esa cena la había planeado como una forma de hacer las paces con George, un último intento de arreglar las cosas con la familia, pero eso ya no tenía sentido. Ese puente ya se quemó por completo. No, que siga, decidí, pero cambia la lista de invitados. Invita al personal de alto nivel y a sus familias. Es hora de que vean la casa que tanto han querido quitarme. Henrietta sonrió con picardía. ¿También invito a Viven? Pensé en mi hija, atrapada en medio de todo esto sin haberlo pedido. Sí, respondí suave. Dile que me encantaría que viniera a casa. El fin de semana fue un torbellino de trabajo. Pasé casi todo el tiempo en la oficina revisando reportes y reuniéndome con los jefes de área. La empresa que George había dejado era, al mismo tiempo, mejor y peor de lo que me imaginaba. Nuestro negocio principal seguía fuerte, pero la moral del equipo estaba por los suelos, y varios proyectos importantes se habían descuidado a propósito. Nos estaba saboteando, explicó Theodore el domingo en la junta de estrategia, para que pareciera que venderle a Maxwell era la única salida. El lunes temprano, ya toda la industria sabía del cambio de dirección. Mi teléfono no dejó de sonar con llamadas de clientes, competidores y reporteros buscando declaraciones. Le pedí al equipo de relaciones públicas que mandara algo claro y directo. Ellington Meline Enterprises anuncia el regreso de su fundadora, Meline Harrington, como directora general, reafirmando nuestro compromiso con los valores y la visión que construyeron esta empresa. Estaba revisando los últimos reportes de clientes cuando mi asistente me habló por el intercomunicador. Señora Harrington, el señor Bitley está en la línea 1. Dice que es urgente. Mi corazón dio un vuelco, no por George, con él ya había terminado, pero si Bitley llamaba, solo podía significar una cosa: George estaba usando el teléfono de la casa. Estaba en mi casa. Pásamelo, dije, tratando de mantener la voz firme. Crees que ya ganaste, ¿verdad? La voz de George sonaba arrastrada, como si hubiera estado tomando desde temprano. ¿Dónde estás, George? ¿Dónde crees que estoy?
respondió con burla. Estoy en tu preciosa casa, esa que te niegas a vender, la que tanto cuidas. Sentí un escalofrío helado. ¿Viven contigo? Se rió, amargo. Tu hija ya no quiere saber nada de mí, se fue a vivir con su amiga Caroline, por si no lo has notado. Ni siquiera me lo dijo en la cara. Nomás dejó una nota diciendo que necesitaba tiempo para pensar. Sentí un gran alivio, al menos Viven estaba a salvo. George, tienes que salirte de esa casa, ya no vives ahí. Ah, ¿no? La última vez que chequé, sigo casado con tu hija, eso me hace parte de la familia, ¿no? Tú siempre hablabas de que la familia es lo primero. La familia no roba, le contesté con frialdad, la familia no miente, no manipula, y no trata de dejar a otros sin nada. Guardó silencio un momento. Quiero hacer un trato, dijo al fin. ¿Qué tipo de trato? Que me regreses como director general, o mínimo dame el control de la división europea, como le prometiste a Ellington. Si haces eso, podemos olvidarnos de todo esto. Podemos regresar a como estaban las cosas antes, dijo George. Casi solté una risa. Así como cuando te robabas dinero de la empresa. ¿Planeabas vendernos a Maxwell y me tratabas como sirvienta en mi propia casa? ¿Eso es lo que tú llamas arreglar las cosas? Tengo información, insistió, ahora con la voz medio desesperada. Cosas de la empresa que tú no sabes. Tratos que hizo Ellington y que nunca se pusieron por escrito. Estás faroleando, le dije, y aunque no lo estés, no me importa. No hay nada que digas que me haga confiar en ti otra vez. Está bien, escupió. Entonces tendré que buscar otra forma de hacerte entender. Te sorprendería lo rápido que una casa se puede venir abajo si nadie la cuida. Sentí un escalofrío. ¿Qué hiciste? Nada, todavía, dijo, con una sonrisa maliciosa en la voz, pero tengo todo el día. Tal vez empiece por el estudio de Ellington. Todos esos libros viejos, todas esas fotos, sería una pena que les pasara algo. Me puse de pie y le hice señas desesperadas a Henrietta, que justo acababa de entrar a mi oficina. George, escúchame bien, si dañas algo en esa casa, voy a levantar cargos, por allanamiento y daños a propiedad privada. Vas a acabar en la cárcel. No te atreverías, se burló. Piensa en el escándalo, piensa en cómo afectaría a Viven. Vivian ya sabe perfectamente quién eres, le dije, mientras tapaba el teléfono para hablarle a Henrietta en voz baja. Llama a seguridad de la casa ya. ¿Sabes cuál es tu problema, Meline? Siguió George, sin darse cuenta. Siempre me has menospreciado. Crees que eres muy lista con tus papeles secretos y tu junta directiva que te aplaude todo, pero yo siempre voy un paso adelante. Por eso estás borracho desde las 10 de la mañana, metido a la fuerza a mi casa y haciendo amenazas. Le solté, sí, clarísimo lo de ir un paso adelante. Su respiración cambió, ahora se oía agitada, con rabia. ¿De verdad crees que puedes humillarme así y que no pase nada? ¿Crees que puedes quitarme todo? Eso tú solito te lo quitaste, George. No, gruñó, esto es tu culpa. Todo estaba bien hasta que tú decidiste meterte. Ellington sabía cuál era su lugar. Él sí entendía de negocios. Tú no eres más que una vieja amargada que no acepta que su momento ya pasó. De fondo, escuché un golpe fuerte, cristal rompiéndose. Sentí que el corazón se me salía del pecho. Pensé en la colección de decantadores antiguos de Ellington, en las fotos familiares, en todos esos recuerdos que no se pueden reemplazar. George, para allá, le advertí, seguridad ya va para allá. Él se rió. Para cuando lleguen, ya habré acabado. Y no creas que esto termina hoy. Me voy a encargar de que todos sepan quién eres realmente. Les voy a contar cómo manipulaste a Ellington, que nunca fuiste esa socia brillante que tanto presumes. Otro golpe, más fuerte que el anterior. Ya hablé con Maxwell, siguió. Aún están interesados en comprar la empresa, contigo o sin mí. Están listos para lanzar una adquisición hostil. Ni tu junta te va a poder salvar. Respiré profundo. Tenía que mantener la calma. Estás cometiendo un error, George. El error fue tuyo, por pensar que podías ganarme. Voy a destruir todo lo que te importa, y voy a empezar por esta casa. Entonces escuché sirenas a lo lejos, luego golpes en la puerta y gritos de «abra ya». Eso debe ser seguridad, dije, y por el sonido, también la policía. Esto no ha terminado, susurró George. Eso es para ti, le contesté, y colgué. Me dejé caer en la silla, las manos me temblaban. Henrietta entró corriendo, pálida. Lo atraparon, dijo. La seguridad lo detuvo. Rompió varias ventanas y destruyó algunos muebles en la sala.
pero lo pararon antes de que pudiera llegar al estudio de Ellington. Asentí, tratando de calmarme. ¿Y la policía? Ya lo están poniendo bajo custodia. Allanamiento, vandalismo, amenazas. Todo está registrado desde que hizo la llamada desde el teléfono de la casa. El equipo de seguridad tenía sus cámaras encendidas también. Sentí un gran alivio, pero al mismo tiempo, una tristeza profunda. Este era el esposo de Vivian, el padre de mis nietos. ¿Cómo llegamos a esto? Mi teléfono sonó nuevamente. Era Vivian. Mamá, su voz temblaba. ¿Es cierto? ¿Arrestaron a George? Me temo que sí, querida, respondí suavemente. Entró a la casa, empezó a romper cosas y amenazó con quemar el estudio de Ellington. Ella empezó a llorar. Lo siento mucho, todo esto es mi culpa. Debería haber visto lo que estaba haciendo. Debería haberlo detenido. Nada de esto es culpa tuya, le aseguré. George tomó sus propias decisiones. ¿Qué pasa ahora?, preguntó, sonando perdida. Ahora, suspiré, ahora recogemos los pedazos juntos. Después de colgar, me quedé sentada en silencio por un buen rato, organizando mis pensamientos. Luego, tomé el teléfono nuevamente y marqué el número de Bernard Walls. Meline, respondió, me acabo de enterar de lo de George. ¿Estás bien? Estoy bien, le aseguré, pero tenemos que actuar rápido. George mencionó que Maxwell sigue planeando hacer una adquisición hostil. Necesitamos convocar una junta de emergencia. Yo me encargaré de eso, prometió Bernard, por si te sirve de algo. Siempre supe que tú eras la verdadera fuerza detrás de esta empresa. Ellington era igual en privado. Él nunca tomaba una decisión sin preguntarse, ¿qué diría Meline? Una pequeña sonrisa apareció en mis labios. Éramos socios en todo. Y ahora salvará su legado, dijo Bernard con confianza, tal como siempre supe que lo harías. Pasaron 6 meses en un abrir y cerrar de ojos. 18 días llenos de juntas urgentes y negociaciones intensas. El daño que George causó fue grande, pero no irremediable. Una por una, recuperé las piezas del legado de mi esposo, nuestro legado, que casi se perdían. El intento de compra hostil de Maxwell Holdings fracasó cuando sus inversionistas se enteraron de la auditoría forense que estábamos haciendo. Nadie quería estar asociado con un posible fraude financiero. Las acciones de Maxwell cayeron, mientras las nuestras empezaban a recuperarse poco a poco. Las reparaciones de la casa se terminaron en unas semanas. Aproveché para hacer algunos cambios. Renové el estudio de Ellington para agregar un escritorio junto al suyo. Redecoré la sala de estar con colores más alegres y planté un jardín de plantas perennes que volverían cada año. En una cálida tarde de primavera, 6 meses después de aquel día del trabajo, organicé otra reunión familiar, pero esta vez todo era diferente. Vivian llegó primero, y se veía más saludable que en años. El proceso de divorcio estaba casi listo, y George había aceptado un acuerdo por los cargos de vandalismo y malversación. Tendría que hacer servicio comunitario y devolver el dinero que robó, en lugar de ir a prisión, siempre y cuando se mantuviera alejado de mí, de Vivian y de la empresa. Las rosas se ven hermosas, mamá, comentó Vivian mientras caminábamos por el jardín. No recuerdo que fueran tan vibrantes. Planté algunas nuevas, expliqué. Son variedades que pueden aguantar condiciones más difíciles, requieren más trabajo, pero son más fuertes por eso. Ella sonrió, entendiendo la metáfora, como nosotros, exactamente como nosotros. Emma y Tyler se unieron a nosotros en el jardín, cada uno con un ramo de flores silvestres que habían recogido del prado de atrás de la casa, con 12 y 14 años. Todavía se estaban adaptando a la separación de sus papás, pero de alguna forma se veían más relajados, menos agobiados por la tensión que siempre había estado en su casa. Abuela, ¿puedo usar la habitación con el asiento junto a la ventana cuando me quede a pasar la noche el próximo fin de semana?, preguntó Emma, tomando mi mano. Claro, cariño, respondí, sorprendida por la pregunta. Hacía años que los niños no pedían quedarse a dormir aquí. George siempre ponía excusas. Decía que estaban muy ocupados, que la casa era muy vieja, que no había nada para hacer aquí. ¿Y puedo usar el telescopio del abuelo?, preguntó Tyler. Papá nunca me dejó tocarlo, pero ahora estoy estudiando astronomía. A tu abuelo le habría encantado eso, le dije. De hecho, dejó cuadernos llenos de observaciones. Están en su estudio, en el cajón de abajo del escritorio. Puedes verlos cuando quieras. La cara de Tyler se iluminó. ¿En serio? Eso está increíble. Uno por uno, los demás invitados llegaron. Theodore y su esposa María, Winston y su pareja James, Henrietta y su hija Sofía, Bernard y Patricia, y otros miembros clave del equipo de la empresa, junto con sus familias. La casa,
que durante tanto tiempo se había sentido vacía, de repente se llenó de risas y conversaciones. Mientras nos sentábamos alrededor de la mesa para la cena, miré los rostros de las personas que habían estado a mi lado, que creyeron en mí cuando yo estaba a punto de rendirme. No eran solo colegas, eran familia en todos los sentidos. Antes de empezar, levanté mi copa. Quiero agradecerles a todos por su apoyo durante estos últimos 6 meses. Cuando Ellington murió, pensé que el corazón de esta empresa se había ido con él. Me cerré, dejé que otros tomaran el control y casi perdí todo lo que habíamos construido juntos. Bernard asintió, como dándome ánimos, mientras Henrietta se secaba los ojos con una servilleta. Pero entonces recordé algo que Ellington solía decir: una casa es tan fuerte como sus cimientos. Le sonreí a Vivian, que había escuchado esa frase miles de veces mientras crecía. Esta empresa, esta familia, esta casa, todo se sostiene sobre los cimientos que Ellington y yo construimos juntos, y aunque las estructuras puedan cambiar, necesiten reparaciones o hasta ser reconstruidas, la base sigue siendo sólida. Levanté mi copa un poco más alta. A los cimientos que perduran y a las nuevas estructuras que se elevan desde ellos hacia los cimientos, dije, mientras todos levantaban sus copas en respuesta. Después de cenar, cuando la noche se fue volviendo más tranquila y la conversación más relajada, Vivian me encontró en la cocina preparando café. Mamá, quería preguntarte algo, dijo, un poco dudosa. La casa que estoy rentando está bien por ahora, pero con el divorcio tan largo, no sé cuándo podré permitirme algo más permanente para los niños y para mí. Dejé la cafetera sobre la mesa. ¿Qué tenías en mente? Ella respiró profundo. Me preguntaba si considerarías dejarnos regresar aquí, no de forma permanente, solo hasta que pueda recuperarme. A los niños les encanta esta casa, y como es tan grande... Vivian, la interrumpí suavemente. Esta siempre ha sido tu casa. Tú y los niños son bienvenidos a quedarse todo el tiempo que necesiten. Vi como un gran alivio se reflejaba en su rostro. ¿En serio? ¿No te molestaría el ruido, el caos? Me reí. Después de 3 años de silencio, estaría encantada de escucharlo. Entonces me abrazó, algo que no hacía de forma espontánea en años. Gracias por todo, por no rendirte con la empresa, por no rendirte conmigo, aunque no merecía tu confianza. Eso es lo que hace la familia, respondí, abrazándola con fuerza. Creemos el uno en el otro, incluso cuando nadie más lo hace. Más tarde esa noche, después de que los invitados se fueran y Vivian se llevara a los niños para preparar sus maletas para su inminente estadía, me quedé sola en el estudio de Ellington. El aroma familiar de los libros de cuero y su loción para después de afeitarse todavía estaba en el aire, aunque más suave ahora, pero seguía ahí, como un recordatorio de su influencia que perduraba. Pasé mis dedos por la madera lisa de su escritorio, ahora puesto junto al mío, en una perfecta simetría que reflejaba nuestra asociación. En la pared había una nueva foto, Ellington y yo en nuestro 30º aniversario, bailando bajo las estrellas en el jardín, sin darnos cuenta de que nos estaban tomando una foto. Nos mirábamos con tanto amor y comprensión que casi dolía verlo ahora. Lo logramos, Ellington, susurré al estudio vacío, lo salvamos todo. Casi podía escuchar su respuesta, las mismas palabras que había repetido tantas veces durante nuestro matrimonio. Lo construimos juntos, Maddie, claro que lo salvamos juntos. Sonreí, sintiendo algo que no había sentido desde su muerte. La casa a mi alrededor estaba en silencio, pero ya no se sentía vacía. Pronto se llenaría con las voces de mis nietos, con la risa de Vivian, y con nuevos recuerdos que se irían sumando a los viejos y preciados. El reloj de pie en el pasillo dio las 11. Mañana sería otro día ocupado en la oficina, con reuniones con clientes, sesiones de estrategia con la junta, y el trabajo constante de reconstruir lo que casi habíamos perdido. Pero esta noche, en este momento, todo estaba bien. Había recuperado mi hogar, mi empresa, mi familia, y lo más importante, me había recuperado a mí misma, no solo como la viuda de Ellington, no solo como la madre de Vivian, sino como Malline Harrington, una mujer que había construido un imperio junto a su esposo y ahora lo dirigía con firmeza. Cerré la puerta del estudio suavemente detrás de mí, dejando el pasado atrás mientras abrazaba el futuro que se abría ante mí, inesperado, desafiante y completamente mío.